¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Muy amable por concedernos esta entrevista hoy en la mañana. Imagínate, primera vez que a mí me entrevistan en la vida. No me digas. Sí, señor. Bueno, esta entrevista va para la Escuela Vargas, o sea, Ok, que qué va a bueno. estar entre amigos. Cuéntanos, Mario, ¿qué ha significado para ti la posibilidad de reencontrarte con muchos de tus colegas, amigos, profesores a través de la página de la escuela? Bueno, para mí ha sido un motivo de gran alegría reencontrarme con muchos afectos que incluso, para ser franco, yo pensé que estaban olvidados. Cuando me he encontrado con personas que se inscriben en la comunidad virtual de la escuela, empiezo a recordar y me doy cuenta de que están dentro de mi corazón y están de una manera tan nítida que si no hubiera sido por esa maravillosa idea tuya, yo no me hubiera dado cuenta que están de esa forma tan especial dentro de mí. Ahí no, es más, yo siempre decía que tenía pocos amigos y realmente cuando veo la emoción que siento, que experimento cuando veo personas que aparecen de nuevo en mi vida gracias a esa maravillosa idea tuya, me doy cuenta que tengo que corregir, que tengo muchísimos amigos, que tengo mucha gente que me quiere y que tengo mucha gente a la que quiero y respeto mucho. Qué bueno. Entonces, de verdad que ha sido una idea genial, porque es un reencuentro espiritual, es incluso escarbar dentro del mismo corazón de uno y darse cuenta de que, oye, mira, esta persona tiene dentro de tu ser hay una parte de tu cariño hacia esa persona. Y eso es maravilloso. Mario, si alguien ha sido testigo de excepción de la vida de la escuela en los últimos 25 o 30 años, eres tú. Primero porque te formaste como médico en la escuela, en un rol muy activo en el movimiento estudiantil de esa época, según recuerdo. Y luego te incorporaste como profesor a la escuela. Sí. O sea, ¿qué reflexiones y qué grandes satisfacciones has tenido tú en estos 30 años de haber tenido una oportunidad que no hemos tenido mucho, de ser profesor en la misma escuela donde te formas? Yeah. Bueno, yo te pudiera decir lo siguiente. La Escuela Vargas representa para mí, yo decía de esta manera y alguna gente que me conoce me decía que yo era muy severo conmigo mismo. Yo decía, de las pocas cosas que he hecho bien en mi vida fue escoger la carrera de medicina, escoger ser profesor de la Escuela Vargas, decidir hacer investigación. Me dice, no, que tú tienes otras cualidades. Bueno, yo decía que una de las pocas cosas que yo había acertado era mi decisión de estudiar medicina y hacer carrera como profesor. Yo siento que los valores siguen siendo los mismos. Hay una lucha en el tiempo para mantener un conjunto de principios y valores de entrega al trabajo, de dedicación hacia la universidad, que siguen vigentes. Ha habido cambios, se ha ido mucha gente valiosa, pero los pocos que quedan de la generación en la cual yo me formé han dejado raíces en los nuevos profesores. De hecho, hoy día quienes se quedan en la universidad es porque tienen algo de esos valores, porque no hay ningún incentivo económico para permanecer en ella, y cuando el que decide hacer docencia e investigación universitaria también está tomando una decisión de vida que compromete económicamente su bienestar y el de sus hijos. De manera que es una decisión muy trascendental, no es cualquier decisión, y yo respeto mucho a quienes hoy permanecen en la universidad. No se puede obviar de que el deterioro que uno observa en el país, la universidad no escapa a ello. No, sería cometer un exabrupto decir que no, que la universidad permanece impoluta, pero hay personas que están conscientes de que estamos sufriendo esos embates, y precisamente esas son las personas que hoy se convierten en los líderes, yo diría más que todo espirituales y académicos,
que aún siguen estando en la universidad, que creen en la investigación como una forma de vida, como la vía a través de la cual se accede de la mejor manera a la docencia. Yo creo que todavía hay personas que luchan por esos valores dentro de la escuela. La medicina que tú y yo estudiamos ha cambiado muchísimo. Quizás nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutar de los últimos rezagos de la clásica medicina semiológica. La medicina moderna, muchos la critican por su excesivo uso de la tecnología en una suerte de actitud de disparar primero con todas las pruebas diagnósticas que se te ocurran y ver qué encuentran, ¿no? Antes de examinar al paciente. ¿Cómo ha cambiado eso? Me refiero a la práctica privada. ¿Cómo ha cambiado la educación médica en estos últimos 20 años? Cuando nosotros estudiábamos muchas áreas como inmunología se podían estudiar con un solo libro. Hoy inmunología no ocupa menos de 7 tomos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado la educación médica en términos de la estructuración del pensum y de los verdaderos objetivos de poder lograr en 6 años un profesional viable para hacer una especialidad? Mira, yo no me considero la persona, a pesar de haber permanecido tanto tiempo en la universidad como profesor, aún así considero con absoluta sinceridad y humildad de que me queda muy grande la posibilidad de hacer un diagnóstico muy certero de lo que esté ocurriendo en la educación médica. Sin embargo, tengo algunas aproximaciones respecto a la situación que se plantea en la educación nuestra. Yo creo que la estructura básica curricular sigue siendo la misma, porque cuando hubo en la Escuela Vargas el proceso de semestralización, en realidad la gente, los profesores decían, miren, desde el punto de vista práctico, ok, son semestres, pero la gente mentalmente siguió pensando en un régimen anual. O sea, la semestralización lo único que implicó fue una partición del año en 2 administrativamente, pero la estructura mental del profesorado no cambió. Después se volvió al año y entonces la gente siguió haciendo las mismas cosas como las venía haciendo. Yo creo que la educación nuestra no ha variado en los elementos básicos. O sea, yo creo que ese ímpetu tecnológico no ha producido una deformación importante en el estudiantado, porque es que la estructura básica de la escuela, nuestros profesores siguen siendo los mismos, los nuevos profesores en cierta medida han recibido con beneplácito las guías de nuestros principales profesores a nivel de clínica, en las ciencias básicas lo mismo. O sea, yo no pienso que eso haya cambiado mucho. Sí hay, por supuesto, el deseo de a veces de agotar las dudas que surgen en el paciente mismo con la tecnología, pero yo no creo que eso haya producido una gran deformación en la formación nuestra. Además, con la limitación de que los recursos hospitalarios no han aumentado o no han proveído a los hospitales de esa tecnología, de manera tal que si en todo caso hubiera el deseo por cubrir esas lagunas semiológicas con la tecnología, tampoco hay la disponibilidad en nuestros hospitales para que ello ocurra, de manera tal que yo creo que eso no ha cambiado mucho en el Hospital Vargas. Esa sería mi apreciación. Desde el punto de vista en lo que sí ha ocurrido un cambio en sentido negativo, es que la Escuela Vargas, lo que tiene que ver con las ciencias básicas, el deterioro que se ha producido en la formación es muy claro. Ejemplo, cuando nosotros estudiábamos la gran mayoría de las materias básicas o en el departamento de ciencias fisiológicas teníamos sus respectivas prácticas y las prácticas tenían un valor de formación, de experimentación que es insustituible. En el curso del tiempo las prácticas por falta de recursos fueron
sustituidas por discusión de casos clínicos. Era como una versión como fisiopatológica o fisiológica de lo que se hacía en el hospital, pero en realidad en el fondo era la manera de esconder de que no teníamos o no se nos daban los recursos apropiados para volver a implementar las prácticas, cosa que a mi entender sigue siendo de vital importancia. Si no es la práctica en todos los laboratorios, por lo menos que se pudiera usar el recurso de los modelos experimentales y que tú pudieras, a través de sistemas simulados en computación, que los alumnos interactuaran en otros salones y que tú tuvieras un modelo experimental donde ellos pudieran en cada uno de esos salones modificar las variables para ver cuál era el resultado. Eso tampoco fue posible. Entonces, en el caso de las ciencias básicas, específicamente en el área de ciencias fisiológicas, la falta de prácticas y de materiales y de insumos para hacer la práctica sí ha producido, en mi opinión, un deterioro importante en la formación. Mario, una frase que yo recuerdo mucho de nuestra educación de pregrado era el médico que Venezuela necesita. En aquella época ya había cierta presión por establecer criterios éticos y de conciencia social en la formación médica. En los últimos años, pues eso se ha hecho como una crítica bien fuerte a la actitud de los médicos venezolanos. ¿Cuál es tu sentir en relación con eso? ¿Tú crees que las escuelas de medicina venezolanas están formando los médicos que Venezuela necesita hoy por hoy? ¿Y son estos médicos que han sido traídos del exterior los médicos que Venezuela necesita? No. Yo en primer lugar creo que esa discusión, ya en nuestra época nosotros estábamos insatisfechos teniendo los maestros que teníamos, los profesores de altísima calidad y dedicación, ya desde esa época ya nosotros estábamos insatisfechos con el médico que se estaba formando y nosotros mismos no estábamos contentos con lo que teníamos en esa época. Y seguramente no estemos, por lo menos yo no lo estuve conmigo mismo, como producto final de esa formación, tenía muchas insatisfacciones. Bueno, si eso ocurría en esa época, hoy esa situación, esa pregunta refleja una carencia de valores éticos, de valores sociales, porque simplemente que nos están formando a nosotros. No hablo de la escuela de medicina, sino hablo de la formación que se está recibiendo por parte de otro personal no venezolano en la formación nuestra. Me parece que el deterioro es aún mayor. Yo he tenido oportunidad de acceder a lo que ellos consideran información y, por ejemplo, ahí en el sitio donde estoy viviendo actualmente, he tenido la posibilidad de revisar las maneras a través de las cuales los muchachos son formados en medicina integral, llamada así, y es a través de un CD. Un CD que tiene todo el contenido de morfofisiología, fisiopatología, se le da al muchacho y eso es todo. Y yo me pregunto, en el caso específico mío, que fui profesor de fisiopatología, que dábamos fisiopatología durante un año, que nos costaba a nosotros impartir, darle a entender lo que significaban los mecanismos de producción de las enfermedades, con prácticas, con discusión de casos clínicos, y entonces ahora resulta que con un CD se resuelve en cosas de horas o de días o de semanas, lo que a mí me costaba un año en hacerle ver a los muchachos, porque yo siempre consideré que fisiopatología era un punto de integración de las materias básicas. Pues no, ahora morfofisiología y fisiopatología puede ser resumido en los términos de la enseñanza actual y de los criterios que hay en la actualidad en un CD. Y yo me aterro porque digo, ¿dónde está el proceso de maduración, de síntesis, de rumiar esa información, de asimilación, digerirla, pasarla? Toma tiempo, cualquiera que ha aprendido algo sabe que toma tiempo. Ese es un proceso de decantación que lleva tiempo. Yo digo, Señor, ¿en qué momento estos muchachos de hoy día son capaces de hacer ese proceso?
y de otro lado, bueno, salvo que sean seres fuera de lo común y se salgan del ámbito de las cosas naturales, digo, ¿cómo puede un señor que hace la función de profesor ser profesor de anatomía, ser profesor de fisiología, ser profesor de bioquímica, ser profesor de fisiopatología a la vez en un instante en un módulo de estos que llaman barrio adentro? O sea, no hay manera, o por lo menos no la tengo yo, de cómo entender el que ese señor pueda prestarse para cumplir esos distintos roles, cuando cada uno de ellos en sí mismo requiere una preparación de años. Son gente especializada. El profesor de anatomía no es un recién llegado, tiene que pasar por un proceso, tiene que tener ciertas cualidades de orientación espacial. El que hace bioquímica, además, todos ellos en nuestro tiempo, todos ellos estaban obligados a investigar. ¿Cuál es la investigación que hacen estos distintos profesores que están repartidos por el territorio nacional formando médicos en 3, 4, 5 años? O sea, ¿cuál es la investigación que ellos hacen? Entonces, cuando uno analiza las cosas desde ese punto de vista, al margen de la buena fe de los muchachos que estén participando en esos programas de formación, de verdad, en las manos de quienes vamos a quedar, de quienes va a quedar la población venezolana, es realmente muy delicado. Y es delicado por esto, porque cuando uno analiza el proceso educativo que se está dando, cuando uno analiza la característica de los llamados profesores, o sea, cualquiera puede ser profesor, basta que usted tenga un CD, esté en un módulo y tenga algunos conceptos sociales llamados actualizados o de contenido social para que usted sea un profesor de un grupo de estudiantes de medicina. Entonces, la formación que va, el resultado final, el resultado de ese producto va a estar, mire, va a haber que hacer un monitoreo de las nuevas promociones médicas, donde están ubicadas. Incluso va a haber que con mucha seriedad hacer una evaluación de las estadísticas de morbimortalidad en los sitios donde esas personas estén trabajando. Porque si usted le suma a eso la situación de deterioro económico-social, que sabemos que es una fuente primaria de generación de enfermedad, entonces por un lado un ambiente económico-social que propende a más enfermedades y por otro lado un grupo de venezolanos que tan queridos y tan respetados por nosotros como venezolanos, pero con una formación médica muy precaria. Entonces, eso crea un panorama sombrío desde el punto de vista de salud. Esa sería mi reflexión y por lo tanto la pregunta del médico que Venezuela necesita deja de tener aún hoy menos respuestas que las que tenía en nuestra época. Mario, tú durante tu gestión profesoral también fuiste muy entusiasta de las nuevas tecnologías de informática. Bien. Incluso me comentaste que tenías un laboratorio dedicado a eso. ¿Tú podrías ampliarnos un poco más de cuál ha sido tu inclinación a pensar en la informática médica como un recurso valioso de enseñar y de capacitar recursos humanos en ese campo, no solamente para la docencia, sino para la investigación? Sí, bueno, el antecedente estaba en que yo me sentía muy insatisfecho con mis clases, a pesar de que el feedback era de que las clases eran muy ilustrativas, que la gente salía con... Yo siempre, quizás por un exceso de ser muy severo conmigo mismo, sentía que que siempre me faltaba algo en las clases y empecé a buscar alternativas o complemento a lo que yo hacía. Y en el curso en el área de cardiología encontré unos software que finalmente pude comprar en Estados Unidos, donde estaba prácticamente todo lo que yo daba, pero en una forma en unas figuras y en unas animaciones tan espectaculares que yo dije, oye, yo quisiera algún día hacer algo parecido a esto.
Desde ahí empezó la curiosidad por incorporar las nuevas tecnologías a la parte educativa. De hecho, llegó un punto en el cual yo usaba mucho de esos software y los presentaba a los muchachos, porque de verdad era mucho mejor que las clases que yo podía dar, mucho más sencillas, en un lenguaje más directo, y las ilustraciones eran tan espectaculares que ahí estaba dicho todo. Y entonces después pasé una etapa donde empecé a ver cómo hacían esos software, porque habían cosas que, si bien estaban bien planteadas y se correspondían con criterios generales de algunas enfermedades, habían otros tópicos que no eran contemplados o no se correspondían con la evolución natural de la enfermedad en países tropicales. El caso de la fiebre reumática era muy claro de que aquí es una cosa, una evolución muy torpe, y tiene que ver con las condiciones sociales de existencia de las personas. Entonces empecé a ver cómo era que hacían los software para entonces yo aprender a hacer, idealmente, que yo pudiera algún día producir animaciones de esa calidad. En ese camino me descubrí que ciertamente las nuevas tecnologías bien usadas eran un excelente aporte, que acortaban el proceso de aprendizaje para el estudiante, que le aportaban algo que a mí me parecía fabuloso, y además lo sentí como estudiante, que era que uno tenía que tener independencia en el proceso educativo y no esa dependencia del maestro-alumno. O sea, no es que yo critique al maestro, el maestro es necesario siempre y cuando ayude al alumno a deshacerse rápidamente del maestro. Los maestros que crean dependencias infinitas y eternas, para mí no son buenos maestros. Entonces, la tecnología, las nuevas tecnologías en el área de computación proveían la oportunidad de que los estudiantes fueran independientes rápidamente, porque si usted tiene un programa de computación donde tiene las animaciones, tiene los principios básicos de X enfermedades, bueno, simplemente el muchacho tiene su CD, se lo lleva para su casa, lo pone, y entonces él va a discutir con el profesor las dudas que le haya generado el CD, pero no hay una dependencia tan extrema de que hay que esperar que es lo que el profesor dice para entonces concluir, pues, si hubiese una. Y esas dos cosas, lo bonito, lo didáctico de las nuevas, de las animaciones, y la independencia que iba generando, me llevaron a mí a proponerme, ya quizás como un legado que yo le daría a la escuela. O sea, la escuela me dio muchas cosas a mí, yo quería retribuirle a la escuela en términos de disponibilidad de programas. Gasté cualquier cantidad de dinero en software educativos médicos, y mi aspiración era, bueno, todo eso que uno que otra persona lo podía disfrutar, era ponerlo al servicio de esa colectividad del Vargas que me había dado tanto a mí. Entonces de ahí empezó a nacer la idea de crear un laboratorio de computación. Bueno, actualmente el laboratorio consta de 14 computadoras y un servidor. La idea era de que ese laboratorio, esos software estuviesen allí a la disponibilidad de los estudiantes, de los profesores, de que quien necesitara usarlo. También pensé que ese laboratorio de computación pudiera servir para que desde el hospital gente con su experiencia se pudiera conectar a algunos procedimientos que uno quisiera ver. Por ejemplo, usted no puede tener 40 personas metidos viendo un cateterismo, pero usted, a través de una pantalla, por conexión a través de computadoras, de redes, usted puede disponer. O sea, hay maneras de poner al alcance de todo el mundo ciertos procedimientos que de otra manera usted no puede presenciarlo. Y había también otra de las cosas que me motivó a hacer el laboratorio de computación, es que como en los últimos años, y ya comenté en partes anteriores de la entrevista, que no tenemos para hacer prácticas
mi aspiración era, bueno, si no hay recursos para montar 4 o 5 laboratorios para hacer las prácticas para un grupo de 40, 100 personas, por lo menos sí podemos tener una unidad donde estemos nosotros haciendo un modelo experimental básico que pudiera ser registrado y filmado, y que en 4 salones más de investigación, con una pantalla y un computador, se estuvieran viendo lo que estaba ocurriendo en este modelo único que teníamos. Pongamos, si estuviéramos trabajando con una rata a nivel experimental, se estuviera viendo en los otros, y que hubiese manera de interactuar los estudiantes. Entonces esa era una forma, quizás no la ideal, pero en todo caso era una forma muy práctica de poner a todos los estudiantes a trabajar modelos experimentales. En ese interín conseguí una cantidad de información, habían compañías que estaban especializadas, diseñaban prácticas pues, de fisiopatología, de fisiología, que te entregaban el software. Aquí te tienes un problema de función pulmonar, entonces creé un paciente con un síndrome restrictivo, entonces se creaba el paciente, el síndrome, y usted veía cómo cambiaban las variables, usted podía interactuar con el software. Claro, entonces, oye, eso era muchísimo mejor que tener una discusión de casos clínicos, que siempre era un parapeto para esconder que no teníamos cómo hacer práctica. Y además con el agravante de que en algunos momentos de la historia natural de la Escuela Vargas, algunas de las personas que accedían a los cargos directivos consideraban que esto de las prácticas no era como muy importante. Más allá del discurso, simplemente no entregaban el dinero. Entonces, esta era una manera de, teniendo un laboratorio que pudiera tener un solo modelo experimental, un simulador, y que pudiera accesar mucha gente. También incluso estuvo planteado la posibilidad de que desde el laboratorio o junto con el laboratorio, los auditorium, el auditorium A, el auditorium B y el auditorium C, estuvieran conectados de manera tal que la actividad docente que estuviera en esos 3 auditorios realizándose fuera registrada, le daba la posibilidad al profesor que había dictado la materia de editar, de corregir, porque siempre una clase, por lo menos las clases mías nunca eran igual, el mismo tema nunca era igual una que otra vez, y que uno puede incurrir en errores o mejorarlos, pero entonces al editarlo, pues usted le estaba, o sea, eso era mejor que las clases que llaman los muchachos desgrabadas por ellos mismos, que ellos desgrababan, así como dicen, desgrababan sus clases, le incorporaban los errores y las cosas que ellos se imaginaban que había dicho el profesor. O sea, esta era una versión como más sana. Claro, algunos decían, no, que eso fomenta el apuntismo. Mentira. Al final los estudiantes siempre estudiaban por las clases desgrabadas, y esto era más sano que dejar que el estudiante pusiera ahí lo que le diera su gana, o lo que él se imaginara que el profesor dijo, o incluso los errores que uno pudiera cometer. Entonces esa era otra vertiente y una vertiente más de investigación con la que yo había soñado, que resultó ser una sobrevaloración de los potenciales usuarios, era de que yo había empezado a trabajar con modelos. O sea, yo empecé a construir huesos, que si un hígado, y empecé a ver, conocí a través de internet que habían incluso compañías que hacían unas maravillas, claro, pero los costos eran exorbitantes, y dije, bueno, déjeme aprender yo a hacer modelos tridimensionales, objetos en computación, con la aspiración de que yo pudiera eventualmente hacer un banco de datos, de modelos, y que pudieran ser usados para módulos, por ejemplo, un módulo de anemia, un módulo de insuficiencia cardíaca, o sea, y además, por supuesto, esto no se entiende que yo no lo podía hacer solo, sino que yo era simplemente un recurso para estimular a muchas personas, a profesores, estudiantes, a que se sintieran motivados a ellos mismos a tener
posibilidades de construir sus propios modelos. Ese laboratorio se llegó a implementar, está Sí, viable. sí. Como todas las cosas, yo recibí un apoyo del doctor Fuenmayor precisamente, cuando era director de la OPSU, que me facilitó la compra de 10 computadoras y el servidor, y el doctor Antonio París, siendo rector de la Universidad Central de Venezuela, me apoyó para comprar 4 estaciones de trabajo y una estación de video con sus respectivos monitores, y eso está ya. La historia del funcionamiento, empezamos a trabajar, o sea, yo tuve mucho empeño en ponerlo en funcionamiento rápidamente. Empezamos a tener 2 problemas básicos, un problema de que el sistema que se hizo en la escuela no tiene retornos, o sea, de esas cosas que se hacen en el sistema de aire acondicionado, en el ala del 4º piso de la cátedra de fisiopatología no se le construyó el retorno, y entonces ya hay una limitación de temperatura. Cuando las 14 computadoras estaban prendidas, el calor que se generaba era muy alto, y se sabe que eso le hace mucho daño a las computadoras. Ha habido algunos desperfectos en eso. Y por otro lado, la corriente del laboratorio en sí no es la mejor que digamos. Sin embargo, ahorita se está trabajando, afortunadamente he encontrado muy buena receptividad en la doctora Yudisailí López, el vicerrector académico Nicolás Bianco, y hoy tuve una reunión con el doctor Héctor Arrechedera, para poner a funcionar y corregir a la brevedad las limitaciones que tenemos para que ese laboratorio funcione plenamente. ¿Se ha usado? Sí se ha usado. Ha habido personas profesores, una profesora de fisiología con la cual he trabajado trabajé en un proyecto de investigación que ella ya traía de Francia. Yo simplemente le serví como mediador para que ella pudiera reproducir las películas que ella había realizado allá, y entonces las pudimos reproducir aquí a muy baja velocidad y ver algunas cosas que para ella fueron importantes, ¿no? También ha habido profesores que han solicitado que se les apoye en la realización de conferencias, pero siendo franco y honesto, es un laboratorio que ha sido subutilizado, y que yo espero que de verdad ahora con este apoyo de las autoridades y tus mismos sabias y acertadas críticas y sugerencias, el laboratorio pueda ser hoy un punto de encuentro, porque yo nunca pensé en él como en un feudo, porque de verdad que nunca he tenido esa forma de ver las cosas. Siempre he tenido la aspiración de que ese laboratorio cumpla una función. De hecho, lo soñé como que era una manera de retribuirle a la comunidad de la Escuela Vargas lo que yo recibí como estudiante y después como profesor. Mario, Internet y educación. Internet surgió del medio universitario. Cuando yo llegué a hacer mi especialización en eso, Internet era fundamentalmente un medio de comunicarse por correo electrónico entre universidades. Pero se fue de las manos. Hoy Internet es una herramienta mundial, global, que abarca todos los sectores económicos y académicos, intelectuales, científicos y de todo tipo. Ante esa realidad, ¿cuál es tu opinión sobre el papel de Internet en la educación médica? Y la pregunta específica es, ¿se debe enseñar a los médicos a usar el Internet eficazmente en su actividad profesional, o se debe dejar que los médicos o los estudiantes por su propia cuenta lo usen como una herramienta más, sin mayor aprendizaje de cómo usar esa herramienta? No, yo creo que es fundamental, es imprescindible que el estudiante maneje el Internet, no solamente para consultas ocasionales o estilo cibercafé, no, sino hoy en día. Es más, hay una que yo se la he recomendado a algunas personas, es una página que yo tengo, a la cual accedo con regularidad, que se llama
Tutorial and Simulators. Bueno, ahí tú abres esa página y tienes por lo menos 8 páginas adicionales donde tienes todos los videos, las animaciones que a ti se te ocurra, del tópico que se te ocurra en medicina. O sea, yo no creo que haya sentido, o que tenga sentido, sacar deliberadamente la Internet de la formación médica, sino que debe ser una herramienta fundamental. O sea, bien utilizada, como todo. O sea, tú puedes tener ahorita en cosas de segundos la mejor información más actualizada ya de lo que se necesita. El problema no está en tener la información, el problema está en que el estudiante recibiendo esa información de última hora tenga chance con quién discutirla. Porque el proceso formativo, o sea, la información está. Usted se va a las revistas más importantes médicas y va a encontrar la información. El problema no es acceder a la información, el problema es, en términos educativos, la discusión de esa información que usted recibe. Entonces, claro, pero si el profesor se sigue considerando imprescindible desde el punto de vista de que él es el que tiene que dar, en términos de una clase magistral, la información, entonces, por supuesto, no le conviene, si esa es la visión de ese determinado profesor, no le conviene un Internet porque lo va a desplazar, porque hay cosas que dicen las cosas mucho mejor que uno, de la manera más simple, con mejores animaciones, muy bonitos, bien pintados, o sea, atractivos visualmente, y no, el estudiante no va a cambiar esa cosa tan bella por una voz como la de uno que es cansón o qué sé yo, lo que se necesita es el docente que esté a la hora para discutir esa información con el estudiante. ¿Para qué? Para garantizarse que él ha decantado, que ha procesado, que ha asimilado esos contenidos. De manera tal que yo estoy ganado totalmente para que no ni siquiera como electiva, porque alguna gente ha pensado, bueno, sería muy bueno poner una electiva de informática en salud. No, señor, es que tiene que estar en la médula de todo es más, yo iría más. Yo creo que la nueva reforma curricular, si se plantea, tiene que ser teniendo como elemento organizador central el Internet. No por un culto a la tecnología en sí misma, es que ahí está el conocimiento, ahí está la información. Usted está en la medicatura de Camatagua, o usted en Riohacha, o donde usted se encuentre, usted, ahora que tenemos satélite, entonces usted está en cualquier sitio y resulta que usted dice, déjeme ver, yo tengo tal duda y necesito saber cómo es el tratamiento del emponzoñamiento por alacrán, que es dónde están los centros que distribuyen el antídoto, y entonces yo me conecto y ya yo sé qué es lo que tengo que hacer, cuál es el tratamiento que tengo que hacer, porque yo en ese momento supongamos que no tengo el libro a la mano o no lo sé y necesito saberlo. Entonces, bueno, me comunico, ahí está el laboratorio del doctor Blanco, donde está una base de datos, y esa base de datos me va a proveer de toda la información necesaria, y además me va a indicar cuál es el centro más próximo donde yo puedo conseguir el antídoto para contra el veneno X, sea este caso un alacrán, un sarampión, lo que sea. Así es, y en Internet, el problema con Internet y la web en general, para hablar ya específicamente de las páginas de contenido, es que como hay cosas extraordinarias, hay mucha basura. Entonces hay que enseñar al estudiante a buscar y calificar la fuente de información. Pero ¿quién le provee al estudiante esa cualidad de saber limpiar la casa? O sea, usted no agarra una escoria y empieza a barrer las paredes, no, usted va primero, o sea, hay un cierto orden en la limpieza. Bueno, ese mismo orden hay que enseñárselo al estudiante, incluso a los mismos profesores, para que sepan dónde buscar, porque ciertamente uno se consigue también en esos tutoriales, hay cosas que no son y que conceptualmente están equivocados. Por eso es que el profesor nunca pierde la vigencia. Yo creo que muchas veces la falta de apoyo por parte del cuerpo docente tiene que ver, digo yo, a nivel inconsciente, es que piensan que hay una suerte de sustitución del profesor por Internet. No, señor, al contrario, lo que pasa es que el papel del profesor adquiere una dimensión distinta, porque él pasa a discutir con el estudiante, él pasa a enseñarle a distinguir en la montaña qué es lo importante y qué es lo accesorio,
y en esa discusión el estudiante va adquiriendo independencia, pero también va adquiriendo criterios de jerarquización de la información. Porque ciertamente Internet te provee de un solo clic la posibilidad de que tengas todo a la mano, pero tienes mucha basura. Entonces, ¿cómo haces tú para saber qué es basura y no? Bueno, entonces, en términos educativos, ahí está la función del profesor. El profesor nunca va a ser relegado, al contrario, lo que se hace es optimizar la utilización del profesor en función de orientar, jerarquizar, pero también el profesor tiene que dar un paso en el sentido de ilustrarse e informarse qué es la informática, porque la gran mayoría de los profesores, y con el debido respeto, pero también creo que no me equivoco, la gran mayoría de los profesores, la noción si acaso llega a lo que es un cibercafé. O sea, no hay mucha gente que esté que tenga más información del uso de las computadoras. Muchos te dicen, mira, yo lo que tengo es aquí, sé hacer clic en esto y esto. Algunos que, como ya hemos conversado, que hablan de que quizás habría que desarrollar también programas de capacitación para profesores. No, es que yo creo que en esa reforma curricular que considero yo que tiene como columna vertebral a Internet, antes hay que hacer un proceso con los profesores, porque hay que decirlo con el debido respeto, los primeros que están mal informados sobre el uso de Internet en salud somos nosotros mismos, los médicos y los profesionales de la salud en general. Entonces, la gran cruzada hoy día hay que hacerla en primera instancia con los profesores, ganarlos para que entiendan de que no van a ser sustituidos, que al contrario, que su papel va a ser mucho más importante y más selectivo a la hora educativa. Una de las cosas más notables del Internet es que de todos los medios de comunicación es el más interactivo, es bidireccional. Sí, totalmente. De tal manera de que en los actuales momentos el grueso del contenido médico en Internet está siendo producido en otras latitudes. Entonces, así como la investigación y la publicación de artículos en el medio científico es importante, también es importante para una comunidad educativa como la Escuela Vargas proyectarse a través del Internet con sus propias páginas, con sus propias publicaciones. Casi toda la mayoría de las universidades ahorita en el mundo están incluso publicando sus conferencias para hacerlas disponibles al mundo como una muestra de la calidad de su capital humano docente, ¿no? Y yo creo que eso se enmarca dentro de la iniciativa esa tuya de grabar todas las conferencias, ponerlas por lo menos inicialmente a disposición de los estudiantes y también abrirlas a muchas otras universidades venezolanas y no, que pudieran estar interesados en ver conferencias y clases dadas por profesores de la escuela, ¿no? Sí, yo creo que hay que tender a eso, que los que sepan, porque hay muy buenos profesores, hay gente que tiene mucha experiencia. Imagínense ustedes, por ejemplo, todos los cursos que ha dado el doctor Musi Mendoza de Fondo Dios. ¿Usted se imagina que eso convertido en una página web donde todo el mundo pueda acceder a eso? O sea, histórico y académico. Simplemente por poner un ejemplo, ese ejemplo del doctor Musi que lleva, no sé, 17, 20 años dictando esos cursos de manera continua. Y la calidad. Entonces, bueno, usted pone ese recurso al alcance de todo el mundo. Okay. Y tendría que ser o debería ser, en mi opinión, una cosa de libre acceso, porque es un bien, o sea, la formación médica no puede ser... Bueno, prácticamente todo el contenido educativo de Internet es gratuito, es de libre acceso. Entonces eso hay que nosotros tenemos gente que tiene muchas cosas que decir en distintos campos de la medicina, pero si se quedan ahí corremos incluso el riesgo de que sean solamente de transmisión maestro-discípulo, que es una cosa en una escala que es muy importante y todo, pero oye, no es justo que haya mucha gente que se pierda de esa información tan valiosa. Mario, y ahora a título personal, para tus amigos y la gente que te hemos conocido, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Cómo vives?
Cuéntanos cuál es tu visión de la vida. Bueno, mira, oye. Personal. Acuérdate que tú eres la gran familia Vargas, ¿no? Esto no va a salir por un canal de televisión. Bueno, yo me jubilé el 1 de diciembre del año 2000. Yo entré a la universidad el 1 de diciembre del año de 1975. Y el que era el decano en esos tiempos, Requena ahora, le pedí el favor muy especial que quería que mi jubilación saliera el día 1 de diciembre, que fue cuando yo entré. Yo soy de las personas que no es que no tuviera más nada que hacer, o mira, a mí me encanta la docencia y me ha gustado muchísimo, pero yo creo que uno tiene que retirarse en el momento apropiado para que otros hagan lo que tengan que hacer. Entonces yo tenía esa idea, mira, hasta aquí llegué, me toca jubilarme ahorita. Y tenía, el gran deseo que tenía era continuar en el desarrollo de este laboratorio de investigación en computación, y en lo personal yo me he dedicado a aprender diseño gráfico en computación, a hacer modelos, hacer rostros, me encanta hacer rostros. O sea que tú no estás en un año sabático, tú no estás no estás retirado, no, jubilado, tú lo que estás en una década sabática. Sí, no, ahorita yo estudio más, dedico más horas a estudiar. A veces me veo un tema en el New England o en alguna de las suscripciones que tengo por internet, MD Consult, que es una base de datos muy buena. Me gusta un tema y me meto en ese tema así como que si yo fuera neumonólogo. Y entonces decido que le hago el modelo, hago el pulmón, la celulita, animo mi cosa y ahí me distraigo y hago eso. Pero en ese interín aprendí que necesitaba aprender de diseño gráfico, no sabía de texturas, no sabía de colores. Entonces por ahí me metí a hacer rostros y me compré un programa que me permite hacer un modelo 4 o 10 millones de polígonos, entonces le puedo hacer las arrugas y todo lo que me gusta. Bueno. Y entonces de ahí me puse allá a practicar hacer esos rostros en arcilla y en barbotina, y estoy fascinado. O sea, esa es la propia terapia allá en la montaña, metido en un páramo por allá cerca de Mérida. Me distraigo muchísimo, hago caras, hago rostros. Un buen día me levanto con la idea de hacer hice un Simón Bolívar con dolor de cabeza que me quedó genial. Claro, porque es que como el pobre Bolívar lo nombran y sirve para todo, es dictador cuando le da la gana, no lo es cuando no le da la gana. Entonces yo hice un Simón Bolívar en barbotina que me quedó espectacular, porque el pobre hombre tiene una cara que no puede con ella. Y bueno, me distraigo en eso. Eventualmente veo pacientes que me piden que los atienda. Yo veo si estoy en condiciones de ofrecerles una atención segura y a lo que tengan. Y mira, yo lo que yo digo, estoy viviendo, estoy disfrutando. Vengo aquí a Caracas a visitar a mis amigos. Y ahora, gracias a las telecomunicaciones, al internet y a la página, todo el mundo se comunica contigo. Sí, me he encontrado. Muchos abrazos de Año Nuevo del exterior, pero yo sí los recibí. Gente, imagínense, gente que cuando fueron alumnos míos los quise mucho y se perdieron y de repente volvieron a aparecer ahora. Gente que tiene imagínate, Carlos Ortega, que me dice que es su maestro, ¿no? Y yo, los maestros será de ciencias ocultas. Cuando hay gente que tiene tanta deferencia en considerar que uno pudo hacer algo que le sirvió de algo en la vida, ¿no? O sea, saber eso a estas alturas del partido no deja menos que producir sana emoción. Y bueno, lo agradezco y lo vivo. Y gracias a esa iniciativa tuya es que me he encontrado que tengo mucha gente que me quiere y que yo también tengo para cada uno de ellos unos inmensos afectos y respeto intelectual. Seguro que sí. Bueno, quiero ponerte este medio a la orden cuando quieras. Espero que esta no sea la primera y la última entrevista, sino que podamos en el futuro volvernos a ver con cierta periodicidad y plantearnos temas más interesantes. Yo sigo pensando que la comunidad tiene mucho que ofrecer en términos no solamente de sociales, sino de opinión. Y ahorita estamos básicamente en un modelo muy
muy de familia, Sí. la página es restringida a solo los que están registrados. Pero en el futuro podríamos pensar también en crear un sitio alterno de opinión, donde Seguro, podamos en un momento dado ofrecer una palestra para que aquellos que tienen interés en expresar su opinión sobre temas de salud, educación, medicina, investigación médica, puedan ofrecer su opinión. Sí, yo creo que eso va a ocurrir con esa iniciativa tan hermosa tuya, porque es un proceso de maduración natural. Va a surgir en un momento determinado la necesidad de que esta comunidad que se ha ido organizando a través de la página, que se ha ido reencontrando, tenga posibilidades de emitir opiniones en ciertos campos. Incluso cuando tú nos diste el primer curso virtual, que lo hicimos en el anexo de la Leopoldo Aguirre Vélez, allí conversamos sobre la posibilidad de que nosotros pudiéramos ayudar aportando económicamente para resolver problemas de la escuela. Hay una propuesta de hacer una fundación de amigos de la Escuela Vargas. Pero incluso en esa oportunidad hablamos de algo más práctico, que nos dijeran a nosotros, las autoridades actuales de la escuela, cuáles son las necesidades básicas, y entonces grupos médicos, por ejemplo, alrededor de la clínica Leopoldo Aguirre Vélez hay un nutrido y maravilloso grupo de nuestros médicos graduados que pudieran, por poner un ejemplo, bueno, hay X problema que resolver, entonces un grupo de gente se decide y dice, bueno, nosotros vamos a resolver. O sea, esta comunidad va a dar para muchas cosas buenas. Seguro. Gracias. Bueno, gracias Mario por esta oportunidad de llegarle a todos tus compañeros. Bueno, muchas gracias a todos, y de verdad que te felicito porque nos ha permitido cosas impensables si no fuera precisamente por internet. Gracias. Gracias, hasta luego.